Entonces dijimos que vamos a hablar de sombras, pero que teníamos que revisar el concepto de proyección. ¿Qué es una proyección? A ver, vamos a acordarnos. Vamos a preguntarle a Cristel. Cristel, ¿tú recuerdas qué es una proyección? Viene siendo una vista. Ok, dijimos que una vista de hecho es un ejemplo de proyección, perfecto. Pero acuérdate que las vistas son una especie de proyección definida, ¿sí? Es decir, es un tipo de todas las proyecciones. Dijimos que para una proyección hay un plano sobre el que vamos a proyectar, ¿no? Que en este caso sería, por ejemplo, nuestra hoja de papel, ¿no? Que nos está haciendo como la función de hacia dónde se dirigen los rayos, pero dijimos que lo más importante en una proyección es que tenemos, a ver, creo que por aquí tengo un ejemplo, por eso me estoy moviendo. Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? Donde se ven estos rayos proyectantes. Tenemos el objeto, ¿sí? Seguimos trabajando con objetos 3D. Estamos viendo un plano de proyección que es paralelo a la vista que yo quiero, ¿no? Y cómo se despliegan estos rayos hacia ese objeto. Entonces yo les preguntaría, pensando en las sombras, ¿ustedes consideran que una sombra es una especie de proyección? ¿Y de qué? Del objeto, ¿no? Sería una proyección de un objeto. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a preguntarle a Pablo. ¿Tú qué piensas, Pablo? ¿Podría ser? Una proyección como tal, no, porque, o sea, para hacer una proyección tiene que ser exacta, ¿no? No, 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 no. Por ejemplo, pensemos en las proyecciones de arriba. Cuando hicimos la volumetría, ¿ok? Acuérdate que las dos proyecciones que nos están auxiliando, además de la planta, no son una copia idéntica del objeto, ¿sí? A ver si está más arribita por acá. Veíamos cosas raras. Por ejemplo, esta línea, esta arista, nos marca un cambio de profundidad, un cambio de cara. Pero obviamente no nos está diciendo cómo es el objeto, no es una copia idéntica del objeto. Lo que estamos diciendo es que se proyectan solamente los planos que son paralelos a mi plano de proyección. Cuando yo digo los planos, me refiero a los planos del objeto, es decir, las caras. Acuérdense que vimos la diferencia entre plano y volumen, ¿sí? Entonces, un objeto 3D, un volumen está formado por planos que me van a ir cerrando cada uno de los 360 grados del objeto, es decir, por todos los lados, ¿sí? Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo son los dos planos paralelos a la proyección, pero no es así el objeto. Yo no lo voy a ver con una raya. Si yo lo cambiase y lo rotase otros grados, por ejemplo 45 grados, yo tal vez vería también un plano acá, un plano horizontal, un poquito de esta cosa que se va, ¿ok? Que ya no está vertical a mi plano de proyección. Entonces, una vista nos va a dar solo una apariencia del objeto, no nos va a dar el objeto real. Pero una sombra, ¿qué es lo que sucede en una sombra? A ver, tengo un ejemplo aquí abajito de una sombra. Y ustedes quiero que me digan si puede ser una proyección o no. ¿Y en qué se diferencia de la proyección de las vistas? Ok, aquí está la sombra. Tengo mi objeto. Pero, ¿qué es lo que se está proyectando acá? Tenemos en la sombra una figura, pues más o menos ortogonal, ¿no? Es decir, a 90 grados. Tenemos ciertos ángulos. Vemos que hay cierta intención de mantener un cuadrilátero, ¿no? Pero además hay algo que se proyecta por acá, que está medio raro y que está como abrazando al objeto. Bueno, considerando todo esto, ¿creen que es una proyección la sombra? ¿Sí o no? De nuevo, Fátima, ¿tú qué dices? Aquí abajo igual tienen un ejemplo de sombra. No sé, creo que sí. Eso, muy muy bien. Si es una proyección, hay un plano de proyección. ¿Cuál es el plano de proyección, Ceci? Am, no sé si sea eso, pero una vez lo vi en la escuela. Era el diétrico ortogonal, algo así. No sé. Ok, ortogonal significa que está a 90 grados. Orthos sabemos que significa recto. Y gonal viene de ángulo, ¿sí? Como un polígono. Poli, varios, y lo mismo, la misma raíz griega de que no estoy muy seguro de si es gono o algo por ahí,
pero significa ángulo. Un polígono es el que tiene varios ángulos. Un algo ortogonal es algo que tiene un ángulo recto, un ángulo a 90 grados. Aquí en esos bloques estamos viendo ángulos a 90 grados, ¿sí? Pero lo que yo te preguntaba, el plano de proyección, acuérdate que el plano es una superficie que puede ser triangular, puede ser cuadrangular, puede ser, no importa la forma, que es 2D. En este caso es el plano sobre el que está la proyección. ¿Podría ser el suelo? Sí. Este suelo es el plano de proyección. La sombra es la proyección. El objeto es el 3D desde el cual va a venir la proyección. Y acuérdense que siempre hay rayos proyectantes, que como veíamos arribita. Estos rayos proyectantes, ¿de dónde van a venir? ¿Qué es importante para una sombra, chicos? O sea, si yo tengo sombra en la noche. Pablo, ¿tú qué piensas? Perdón, perdón, ¿qué comentaban? Yo dije que no. Eso, Cristel, muy bien. ¿Por qué? Porque cuéntame, ¿qué es Pues importante? los rayos del sol. Eso. Es decir, tenemos una fuente de luz que va a funcionar como es la fuente proyectante de proyección, ¿de acuerdo? Y los rayos van a ser los rayos de proyección tal cual. Imaginen que, obviamente, ¿dónde estaría la fuente de luz acá? En este objeto, aquí abajito. ¿Dónde está mi cursor? ¿Estaría a la derecha? ¿Estaría a la izquierda? ¿Dónde creen que está? En atrás. Si tuviéramos que decir derecha e izquierda, ¿cuál sería? Ah, en izquierda. En la izquierda. Izquierda, muy bien, de este lado. ¿Ok? Y los rayos vendrían siguiendo esta inclinación. ¿Sí? Aquí está el foco de luz. ¿Ok? Y obviamente, ¿por qué decimos que a la izquierda? Porque la sombra está si hay luz por acá, pues esto va a estar iluminado y no tenemos sombra. La sombra siempre va a estar del otro lado, del lado opuesto a la luz. ¿Ok? Bueno. Muy bien. La sombra entonces ya quedamos, es una proyección, que los rayos de proyección vienen del sol. El plano de proyección va a ser el suelo. La proyección misma va a ser la sombra. ¿Ok? Y hay algunos otros elementos que necesito que anoten en esta página de su manual. Que por ejemplo va a ser la sombra proyectada y la sombra propia. La sombra propia va a ser en el objeto. Es este gris bajo. ¿Sí? Esta cara que no está iluminada tiene sombra. Es la sombra propia. ¿Ok? Que es el inciso B. Pongan por favor acá sombra propia. Aquí en el inciso C es la sombra arrojada o proyectada. Es la que vemos en el suelo. ¿Sí? Por favor pongan acá sombra arrojada. Y aquí arribita estamos viendo la luz, cara iluminada. ¿No? Arriba tenemos luz porque obviamente el sol está arriba, está iluminando esta parte. Ilumina un poco de esto. Y lo que sigue la proyección de estos rayos es sombra. Aquí vemos cómo es sombra. Y lo que les decía acá, ven cómo están cubriendo este objeto, le está abrazando la sombra. Por aquí se prolonga un poquito más. ¿Okay? La sombra no es paralela 100% a nuestro objeto, a la base del objeto. Pensemos que este objeto está, ¿a cuánto quieren? Pónganlo ustedes que está a 30 grados por acá y 150 considerando este como horizontal. ¿Sí? Y lo mismo que veíamos en las volumetrías, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que está abrazando este objeto. No nace de acá la sombra, sino que la rodea. ¿Ok? Eso es importante. Y ahorita vamos a ver cómo se forman las sombras. ¿Okay? El último, el C, ¿cómo se llamaba? Sombra arrojada. Arrojada. Ok. ¿Y el B? El B, sombra propia. Está en el mismo objeto. Okay. Muy bien. A ustedes en el examen lo que les piden es identificar dónde estaría la sombra o qué forma tendría la sombra de los objetos. Ahorita vamos a eso. Les dan el volumen y ustedes buscan la forma de la sombra. Pero quiero que ustedes vayan pensando que, al menos en objetos, la sombra depende. ¿De qué depende? Dijimos depende del sol y el sol está en movimiento. ¿Sí?
Entonces, aquí vamos a recordar un poquito lo que estábamos viendo con las rotaciones. Estábamos viendo también con armado y desarmado de objetos. Es decir, necesitamos un ángulo. ¿Un ángulo de inclinación de qué? Del rayo proyectante. Es decir, a diferencia de las vistas, la proyección ya no va a ser ortogonal. Nosotros teníamos el plano de proyección, ¿no? Pon tú, si quiero sacar la vista de esto, bueno, eso está enfrente, ¿no? Enfrente de mí. Necesito una vista frontal y rayos de proyección que vayan 90 grados con respecto al plano que tengo enfrente de este objeto. Es proyección ortogonal, 90 grados. O sea, perpendicular al plano de proyección. ¿Ok? Los rayos vienen así y mi plano está así. ¿Ok? Mi plano está vertical, los rayos horizontales juntos forman 90 grados. Cuando yo tengo una sombra, estamos viendo que hay una inclinación que depende de la inclinación del sol. Esta proyección se llama oblicua. Es otro tipo de proyección. ¿Ok? ¿Qué grado de inclinación tiene esto? Ah, eso depende del sol. ¿Cómo le puedo yo hacer para saber el grado de inclinación? A ver, ¿cuántos grados consideran que avanza el sol en la bóveda celeste? Sabemos que solo tenemos 360 grados en la naturaleza alrededor de un cuerpo. Quiero que se lo vayan imaginando, ¿no? A ver, yo tengo mi horizonte, mi línea de horizonte acá. Igual que como lo vimos anteriormente con las volumetrías. Vamos a imaginar una horizontal acá. Y vamos a imaginar el solecito que va haciendo este recorrido. Medio círculo. Si yo hago un medio círculo hacia abajo, pues no lo veo. Pues está por China, está por otro lado, ¿no? El horizonte me lo corta así. ¿Cuántos grados tengo acá? Solo esto, el medio círculo. ¿Nadie? 180. 180 grados, excelente. Es decir, que mi sol solo va a tener de radio de... Digo, no radio. De mi ángulo va a poder hacer 180 grados de recorrido. ¿Ok? Si yo tengo un sol aquí a las 12 del día, ¿sí? Porque esto lo podemos corresponder con horas. Pensemos en un sol así. ¿Ok? ¿Ok? Esto pues entonces es perpendicular. ¿A qué? A mi horizonte. Ok, pero si yo puedo dividir estos grados de 180, lo puedo dividir en otros grados dependiendo de la posición del sol. ¿Cuántas horas hay desde que nace el sol hasta que se pone? A ver, esos son las 6 de la mañana y esos son las 6 de la tarde. ¿Cuántas horas ocurren? De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a preguntar 12. 12 horas. Perfecto, muy bien. Claro, de 6 a 12 del día, pues hay 6 horas. Y de 12 del día a las 6 de la tarde, otras 6 horas. 12 horas en total. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que hay 12 posiciones del Sol. ¿De acuerdo? Entonces, si yo divido 180 entre 12, ¿cuánto me da? 15. 15. Entonces tenemos ¿cuántos? 15 grados, ¿no? Por cada una de las posiciones del Sol. Oh, entonces ya podemos vincular grados con posición del Sol. Si yo les digo un Sol que está a las 3 de la tarde, ¿a cuántos grados estarán sus rayos? A ver, hagamos el ejercicio. Pues, si quieren pueden trazar ustedes el semicírculo, ¿ok? Y tendríamos que pensar grados hacia dónde. No es lo mismo que yo considere que esto se abre hacia... Bueno, en este caso, esta es mi mano derecha, esta es mi mano izquierda. Si yo estoy pensando que el Sol se va a inclinar así, entonces puedo considerar que esto se abre hacia la izquierda, hacia mi izquierda de este lado. ¿Ok? Entonces aquí tengo un ángulo agudo, pero del otro lado tengo un ángulo obtuso. Entonces, ¿cuántos grados tendría en el ángulo agudo? Pensemos. 12 de la tarde, ¿ok? 15 grados para acá me hacen la 1. Otros 15 grados para acá me hacen las 2. Otros 15 grados para acá me hacen las 3 de la tarde.
¿Cuántos grados avancé entonces? 45 grados. Un total de 45 grados desde las 12 del día, ¿sí? Es decir, pero si yo considero que este ángulo lo voy a tomar desde mi horizonte, pues aquí hay 45 y del otro lado hay pues 45, está bien. Entonces es lo mismo, ¿por qué? Porque está a 90 grados, correctamente. Entonces a las 12, a las 3 de la tarde tengo un ángulo de inclinación de 45 grados. Si yo tengo una escuadra a 45 grados, la puedo utilizar y puedo trazar fácilmente mi sombra. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a ver el trazado de esto. Lo que me importa es que ustedes vayan entendiendo cómo funcionan las sombras, de qué depende las sombras, qué relación tiene con la luz, con el sol y toda esta onda. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, voy a seguir avanzando. Otra cosa que podemos meterle inclusive son puntos cardinales. ¿Ok? Imaginemos que pues aquí están mis puntos cardinales. Y que obviamente no lo estoy representando de manera bonita, perpendicular, como siempre vemos la rosa de los vientos, a 90 grados. Esto ya le puse una inclinación porque estoy tratando de representar esto, que esto está fugado. Estamos viendo que se ve inclusive la profundidad. ¿Ok? A ver, pensando en los puntos cardinales, ¿por dónde sale el sol? ¿Cómo se llama ese punto cardinal? Cristel. ¿Por dónde sale el sol? ¿Este, oeste, norte o sur? En el este. Muy bien, Fátima. En el oriente, en el este. Por aquí siempre nos despierta el solecito. Muy bien. Luego, ¿qué pasa en el oeste? Si el sol entra por el este y hace una trayectoria así, se va al oeste. ¿Qué pasa en el oeste? Jael, ¿Se esconde el sol? se esconde muy bien. Desde aquí terminan mis 180 grados, ¿no? Aquí ya murió. En el norte y en el sur no nos importa mucho. La verdad es que el sol se inclina un poco al sur, pero eso pues no importa. Para efectos de esto no va a importar. ¿Ok? Entonces yo les preguntaría, considerando eso y la posición, o sea, considerando que el sol viene del este, se oculta en el oeste, entonces yo les preguntaría, viendo eso, imaginando que así están los puntos cardinales y viendo la sombra hacia dónde va, ¿qué hora del día creen que es en la que se tomó esta foto? Esta foto yo la tomé aquí en la casa, entonces me sé la hora del día. A ver, intenten pensar en qué hora del día es. Está bueno el ejercicio, ¿verdad? Del Es objeto... en la mañana, ¿no? ¿Cuál, perdón? Es en la mañana, Eso, ¿por qué? A ver, ¿por qué es en la mañana? porque está saliendo del este. Del este, la fuente de luz está en el este, el sol está acá, correcto. Sabemos que es en la mañana. Muy bien. A ver, ¿y podremos meterle una hora? Una hora específica. Vean las proyectantes. ¿Cómo se está yendo para acá? ¿No? O sea, no solo se ha dicho todavía, pero de cada uno de los vértices superiores de mi objeto voy a trazar la sombra. ¿Sí? Es decir, yo tengo una proyectante que va así, de esta manera y de esta manera. Son paralelas siempre mis proyectantes. Mis rayos del sol son así paralelos. Y aquí pues voy a ver dónde se intersecta con con líneas que vayan de manera horizontal. Entonces tenemos un ángulo de inclinación así. ¿Podemos sacar la hora del día así? Por lo menos ya me dijeron que es en la mañana, que está correcto. A ver, ¿ustedes creen que son las 12 del día, sí o no? Vamos a descartar opciones. No, ¿verdad? Porque está inclinado. No, porque está inclinado. Si fuese las 12 del día, ¿cómo sería la sombra?
pues estaría un poco más derecha, o sea, pues más fija con la figura, ¿no? Realmente estaría, acuérdense que estaría, o sea, la sombra queda perpendicular a mi objeto. Particular, sí. O sea, está debajo. Es más, casi ni la podemos ver a las 12 del día. Ok, y conforme va pasando el tiempo, vemos que se van alargando las sombras, van creciendo. ¿Sí? Es decir, de la mañana a las 6 de la mañana mi sombra es larga. ¿Sí? Y la tenemos para este lado, para el que le estamos viendo, para el oeste. Conforme va avanzando el día, la sombra va disminuyendo hasta que llega a las 12 del día y ya no se ve la sombra. Lo que estamos viendo acá es una sombra muy disminuida. Son casi las 12. ¿Sí? Quizá las 11. Cuando pasa de las 12, la sombra queda del otro lado, porque ya mi fuente de luz queda por el oeste. Comienza disminuida y se va alargando. ¿Cierto o falso? Ceci, ¿tú qué piensas? ¿Cierto o falso? Es cierto. Es cierto. Sí, porque a las 12 del día no se ve nada, está perpendicular. Y acuérdense que el grado va cambiando conforme van los rayos del sol aumentando. Entonces consideren todo eso, ¿sale? Entonces podemos decir que aquí seguramente serán como las 11 del día, más o menos. Inclusive podrían ser las 10. O sea, no podemos decirlo con precisión porque no sabemos el ángulo todavía de inclinación y ni tenemos transportador para medirlo, pero más o menos ya sabemos qué hora es por la forma de esta sombra. De nuevo, la forma es muy importante. ¿Sale? Bueno. Entonces ya completaron esto. Por el este sale la luz, por el oeste se oculta. ¿Ok? Este rayo de proyección es inclinado y eso lo diferencia de las vistas. Muy bien. Y esto de verdadero o falso tiene que ver con lo que ya les iba explicando. ¿Ok? Ustedes, a ver, voy a tener la explicación completa de cómo sale una sombra. Y ustedes, el ejercicio va a ser que ustedes me digan si es verdadero o falso cada una de estas afirmaciones. ¿Ok? Observen bien, por favor, este objeto. Un objeto 3D con sus sombras. Vemos aquí los rayos de proyección de nuevo. ¿Ok? Y vemos que están haciendo de los vértices. ¿Ok? Por aquí si yo prolongo esto, pues voy a encontrar el sol, la fuente de luz. No me importa ahorita en este momento para el ejercicio. Lo importante es que siempre va a haber algún rayo que va a estar impactando contra el vértice de mi figura. ¿Ok? Por aquí va a impactar vértices superiores. No se olviden de eso. ¿Ok? Entonces esto se va con la inclinación que tenga el sol. Se va y ustedes lo prolongan, ¿sale? Y van a imaginar siempre que hay una línea horizontal acá, la línea del horizonte. Que obviamente si está acá podemos hacer como un corte del horizonte y esto tiene que estar completamente derecho. ¿Ok? Una horizontal tal cual que sea paralela a tu hoja. Por eso vemos acá esta línea. Y esta la vamos a prolongar. ¿Ok? Hasta que choque con esta línea de proyección de la sombra. Aquí no vemos cómo coincide, porque obviamente está oculto bajo este volumen, la escalera. ¿Ok? Pero aquí sí lo vemos. Hay líneas que son paralelas al horizonte. ¿Ok? Igual aquí vemos esa prolongación, ¿sí? Punteada, que siempre sigue esta lógica de paralelo. Y vemos que intersectan en algún grado con las líneas de proyección que viene del sol. ¿Ok? Y donde intersectan es cada uno de los vértices de la forma de nuestra sombra. ¿Ok? Si yo uno al final cada uno de los vértices de mi proyección, sigan mi cursor por favor, voy haciendo la figura que me va a arrojar la sombra. ¿Ok? Este es un objeto más complejo porque no es una figura pura, no es un prisma, no es un cubo, es una sucesión de prismas que me va a generar mi escalera. Estamos viendo aquí igual una parte interesante que es un plano inclinado. ¿Sí? Observen qué pasa en el plano inclinado. Tiene la misma lógica. ¿Sí? Solo que, ojo, esta parte pues ya no la tenemos recta. Pero va
muy sencillo, se resuelve porque va de arista, digo no, de vértice a vértice, ¿no? La lógica de este plano inclinado es que está de vértice a vértice acá, en mi volumen. En mi sombra vamos a hacer lo mismo, ubico este vértice en la sombra, este vértice lo voy a encontrar con la intersección, repito, de mi línea de sol, de mi luz, de mi rayo de luz y de mi horizonte. Esa intersección está acá, esa intersección que está acá se encuentra en ese lado y uno de manera oblicua mi línea y ya tengo acá mi plano inclinado en sombra. Está sencillo, ¿sale? Y lo que ustedes pueden ver acá, de que va abrazando lo que les decía, se va abrazando el objeto 3D, es porque también de acá atrás pues salen otros rayos de proyección, ¿sí? Como lo pueden ver. Y obviamente vean acá cómo tengo acá esta línea horizontal que viene de atrás, ¿ok? Tenemos esta parte de atrás de la figura, aquí termina mi figura, mi vista inferior si quieren verla así, mi base de mi prisma, de este prisma que estoy señalando, ¿ok? Y de aquí van a ser una horizontal, llega hasta acá, y obviamente esto lo voy a considerar en la forma de mi sombra, ¿ok? Hago lo mismo de este lado, imaginen que esto se proyecta, etcétera, ¿no? Y así lo voy haciendo. Esto lo podemos pensar como dos volúmenes separados para que se les facilite, o como un solo volumen. Si hay una figura rara, pues pueden descomponerla en dos volúmenes. En este caso sería un prisma parado, un prisma, ¿ok? Pero que tiene un sentido longitudinal así, de manera horizontal, paralelo al horizonte. Y vemos que aquí hay varios prismas acostados, ¿no? Que están formando esta figura de la escalera, ¿ok? Está muy sencillo. Y ojo, estamos viendo acá caras que están más sombreadas que otra. De nuevo, aquí está la vista, digo no la vista, está la sombra propia, que es la sombra que está en el objeto, y sombra arrojada. Aquí abajito tenemos la sombra arrojada. Y aquí tenemos otra sombra arrojada que está coincidiendo con nuestro volumen de escalera, ¿sí? Pero ustedes ya saben cómo se saca esta forma de sombra arrojada. Tiene que ver con esto mismo que estábamos planteando acá. La forma se saca de la misma manera, solo que ojo, aquí tenemos unas partes, unos planos verticales que forman la altura del escalón. Eso se llama peralte de la escalera, ¿ok? Y también aquí nos está incidiendo en la forma en la que nos está dando la sombra, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda con cómo se dibuja la sombra? Cristel, Daniel, Fátima, Jael, Pablo, ¿alguno tiene alguna duda? Está sencillo, es pura proyección. Ok, Ceci. ¿Ok? Solo que ojo, las proyecciones las hacíamos antes ortogonales, a 90 grados. ¿Sí? Sobre el plano de proyección que ya dijimos es el suelo. O si no tenemos el suelo inmediato, pues tenemos el objeto. Sería un plano de proyección también. Estamos manejando, acuérdense, proyección oblicua. Muy bien. Si no hay ninguna duda, por favor, vamos a hacer el ejercicio de aquí arriba. Verdadero y falso, y ahorita revisamos. Ustedes léanlo, por favor, cada una de las afirmaciones. Vamos a darle, ahorita son las 45. Vamos a darle 5 minutos, no está difícil. Adelante. Esto tiene que ver con el proceso de cómo sacar una sombra.
¿Listos? Más o menos, ya casi. Ok, ok. Un minutito, vale. Bueno, vamos a checar, chicos. Primera, eh, primera pregunta. Una sombra surge de los vértices de las caras superiores. ¿Verdadero o falso, Pablo? Falso. No. Acuérdate de que verdadero viene de arribita, de los vértices superiores de mis objetos. Ok. Ah, Vamos a preguntarle a Cristel. Los vértices inferiores tienen una proyección con la misma inclinación que los superiores. ¿Te acuerdas cómo se proyecta, cómo viene de aquí de los vértices inferiores? ¿Es la misma inclinación, Cristel? ¿Verdadero o falso? En falso. Falso, muy bien. ¿Por qué? Porque esto vamos a seguir la línea del horizonte, va a ser recto. Ok. ¿Verdadero o falso? La siguiente, Ceci. Los puntos de intersección de las proyecciones inferior y superior delimitan la sombra. Verdadero. Verdadero, muy bien. Me van dando la forma. Acuérdense que se intersectan acá esos puntos. Y me van dando ¿qué? Pues los vértices donde voy a trazar las aristas de mi sombra. Por eso es importante volver a recordar los términos vértice, arista y toda esta onda. Muy bien. Luego, la sombra propia y la sombra arrojada se representan de la misma manera. Fátima, ¿tú qué crees? Falso. Falso, muy bien. ¿Cómo se representa sombra arrojada? Más oscurito. Sombra propia, pues más tenue. Ok, muy bien. A ver, los puntos de intersección de las proyecciones superior e inferior se unen con líneas horizontales. ¿Qué dices, Jael? ¿Verdadero? No. Chécate, aquí, Jael, tengo esta imagen. Tengo los puntos de intersección justamente acá, mira. Uno, dos, aquí del otro lado. Están intersectando líneas horizontales y líneas inclinadas. Cuando yo uno esto con una arista, lo que estoy haciendo es, estoy uniendo de manera inclinada también. Entonces la respuesta es falso. ¿Sí? Bueno. Siguiente. La proyección de los vértices superiores conserva el ángulo del rayo solar. ¿Ok? Estas proyecciones que están aquí,
que vienen de la parte superior. Así está fácil. Vamos a preguntarle a Daniel. Yo puse verdadero. Muy bien, Daniel. Ok. Siguiente. La cara luminosa de un objeto se mantiene igual aunque tenga un objeto al lado. A ver, vamos a ver esto. Vamos a observar esto. Tengo una cara luminosa acá. Y esta cara tiene un objeto al lado, que es este prisma. ¿Se mantuvo igual todo luminoso? No, ¿verdad? Entonces sabemos que eso es falso. Siguiente, una parte de la sombra se queda dentro del volumen. A ver, ¿qué piensan de esto? ¿Qué piensas, Ceci? ¿Será que hay una parte de la sombra que no podemos representar porque está debajo del volumen? Um, no sé, podría ser en la base, ya que allá no da para nada la luz. Eso muy bien. Por ejemplo, pensemos esto. Aquí tenemos un vértice superior. Por regla seguimos la misma idea. Venimos de acá, tiramos acá nuestra línea con el ángulo de inclinación del Sol. Y por acá tenemos otro vértice inferior. Entonces esto queda así. Entonces la intersección, si se dan cuenta, bueno, la intersección queda un poco por acá, realmente, ¿no? Pero hay una parte de la sombra que no vemos porque obviamente está el volumen acá. Y no vemos a ver la sombra que está acá. Entonces aquí es verdad, hay una parte de la sombra que se queda dentro del volumen. Siguiente, los vértices no visibles del volumen, es decir, estos que están acá, miren, con línea punteada, no se ven porque solo se ve esta cara la está tapando. Los vértices no visibles del volumen no influyen en la forma de la sombra. Fátima, ¿tú qué piensas de esto? ¿Crees que no influye aunque no se vea? ¿O sí influye? Yo pensé que era falso. Ok. Va, mira esto, Fátima. Aquí, ¿qué pasa? Tenemos un vértice del prisma. Está oculto. Pero chécate que su proyección horizontal también contó para delimitar hacia dónde terminaba mi sombra. Entonces, después de esto, ¿es verdadero o falso? Es falso, ¿verdad? Porque sí influyen. Perfecto. Luego dice, una parte de la sombra abraza el objeto. Esto lo estamos viendo claramente, entonces sí, es verdadero. Finalmente, la línea de tierra, que les digo es esta horizontal que tiramos, es el límite posterior de la sombra. ¿Es así? ¿Qué piensas, Pablo? ¿Será que por atrás tenemos una línea, una forma en línea de tierra? ¿O es distinta? Es distinta, ¿no? Es O sea, distinta. se basa en la sombra, ¿no? Así es. Tiene que ver con las intersecciones, como decíamos. Sin embargo, realmente, chécate, por acá, esto sí nos quedaría recto. Pero ya toda esa parte de acá, que también forma parte del posterior, pues no, ¿no? Vemos que tiene una inclinación distinta. Pues muy bien, chicos, esto es cuanto a teoría de cómo sacar una sombra. Ustedes ya lo saben, ya lo pueden repasar. Ahorita son las 57. La verdad me gustaría que intentáramos sacar por lo menos una sombra. Les voy a pedir por favor que no nos vayamos y saquemos, por ejemplo, la sombra de este objeto. ¿Sale? Vamos a intentarlo, chicos. Antes de que termine la clase, tenemos este objeto. ¿Sale? Este de la esquina inferior derecha. Proyéctenlo, ya saben cómo hacerlo. Imaginemos que la fuente de luz, a ver, aquí lo dice, ¿no? El rayo solar se abre 60 grados hacia la derecha. ¿Cómo imagino esto? Imaginemos aquí una línea horizontal. A ver, se los voy a dibujar. Guay, no me responde el mouse. Ok, esa. Ok. Bueno, vamos a hacer esto. Imaginen que aquí hay una línea horizontal, que es la línea de tierra que les decía. Eso se llama LT.
Ok. Y... Ok. Bueno, tengo problemas para dibujar esto, pero no importa, ya entendieron. Entonces decimos que el Sol se va a abrir 60 grados hacia la derecha considerando esta línea de tierra. Es decir, dibujo aquí 60 grados. ¿Cómo me quedaría esto? Aquí hay 90 grados, sabemos que hay 90 grados. 60 grados, esto es 40... A ver. Estos son 45 grados. Entonces los 60 grados quedaría más o menos así, ¿no? Y está a la derecha. Mi sol me queda por acá más o menos. A ver, voy a dibujar un solecito. Ok, acá. Aquí está el sol. Imaginemos que así está la fuente de luz. Todos los rayos van a bajar con esta inclinación. Y ustedes ya saben qué vamos a ir haciendo. ¿Sale? Nada más vamos proyectando con esta inclinación hacia abajo. ¿Ok? Unimos con horizontales para acá. Hacia la derecha. Hacia la izquierda, perdón. Y al final unimos todos los vértices con aristas. El resultado va a ser nuestra sombra. Entonces vamos a intentarlo, porfa, chicos. Este que está acá. Y con eso cerramos la clase el día de hoy. Les recuerdo, estamos trabajando con esquina inferior derecha. El sol está a 60 grados a la derecha. Muy bien, ustedes vayan dibujando las sombras. Si tienen una reglita igual les puede servir para bajar recto. O sea, con la inclinación adecuada. De hecho, este objeto que estamos viendo acá es el que acabamos de hacer con volumetría. Es justamente el que les decía. Es la L con su hueco y todo lo demás.
Listo, ya lo tienen. Daniel, ¿ya lo tienes? Algo así. Ok, va, te toca. Por favor, mándanos al WhatsApp tu sombra. Profe, solo que es que después voy por un borrador porque hice una parte mal, quedó feo. Ok, ok. O sea, ¿consideras que no se entiende muy bien? En efecto, no se entiende nada. Está bien, está bien. Bueno, está bien. Vamos entonces a revisarlo con otra personita. Ceci, ¿crees que podrías compartirnos tu sombra? Dudo que esté bien, pero de que puedo compartirla, puedo compartirla. Va, perfecto. Vamos, ahorita lo revisamos, no te apures. Ok, muchísimas gracias. Vamos a checar. Ok, perfecto. Ok, tenemos el objeto acá. Estamos viendo, bueno, aquí no le cambiamos la sombra. Acuérdense que sombra propia es un poquito más tenue. Ok, y estamos viendo, ok, correcto, una proyección de parte de los vértices con un ángulo de inclinación que sí pueden ser los 60 grados. Perfecto, está dentro de lo normal. Ok. Eh, Ojo, solo que aquí estoy viendo que no nació esto del vértice. Esto lo tenemos como por acá. O sea, es verdad que cada uno de los vértices va a tener o sea, va a colindar con el rayo. Pero aquí también tendríamos que lanzarlo desde acá, ¿no? También por acá. Ok. Porque si no, ¿qué es lo que tenemos? Solo estamos teniendo esta parte frontal. Pero necesitamos que la sombra abrace. Acuérdense que es importante eso. Ok. Pero en términos generales va bien. ¿Sabes qué igual faltó acá? El hecho de lanzar desde el vértice inferior líneas paralelas a la línea de tierra, al horizonte. Si aquí deberíamos tener una horizontal que eh, estuviera convergiendo con esta línea oblicua. ¿Sí? No sé si me entienden. O sea, sigan mi cursor. Yo lanzo una horizontal así, para que aquí haya una intersección. Y de este lado hago lo mismo. Lanzo aquí una horizontal para que intersecte con esta línea. Al final uno de estos vértices y me queda mi sombra arrojada. ¿Ok? Y aquí hago exactamente lo mismo. ¿Ok? Este es como si fuese nuestro horizontal. Y la voy lanzando. En fin. Sea como sea, pues como primer ejercicio yo creo que está bien. O sea, está siguiendo ahí la proyección oblicua, que era lo que nos interesaba. ¿Ok? Y también hay que considerar, ahorita que lo estoy pensando, que esto está rotado. Aquí se supone que hay 30 grados abierto, 30 grados abierto. Entonces, obviamente esto se supone que debería estar con la línea de tierra, pero bueno, alineado con la línea de tierra, pero tiene esa rotación que hay que considerar. Y ya, en términos generales es lo que tendría que decir, ¿no? No olvidar esto de sombra arrojada y sombra propia. Y ojo, otra cosita más. Esto sí quedaría como sombra propia, porque aquí no hay ningún objeto que igual que lo esté tapando. Pero esto sí, aquí habría una sombra arrojada, ¿ok? Y tendría una parte luminosa también, porque no hay que olvidar que aquí también es una cara que da al sol directamente, ¿sí? Entonces, esto, si lo prolongamos hasta chocar con esto, nos da el límite de la sombra, lo cerramos por acá, pero aquí hay sombra y aquí hay una parte de luz, tal como veíamos en el objeto del ejemplo, ¿sí? Arribita, acuérdense ustedes que en el manual está. Y, y ya, vamos a cerrarla porque ya nos pasamos tantito. Pero les agradezco mucho que se hayan quedado acá. Y ya vimos todos sombras por el día de hoy. La próxima clase estaremos pues terminando con los demás objetos para hacer la sombra. No lo adelanten en casa, bueno, a menos que quieran.
Y ya veremos un ejercicio más que está interesante, que es este de acá. En el examen les viene acá de determinar la sombra, que tiene que ver con el cubo que está acá, ¿no? Pero ya lo iremos pensando porque sí tiene su complejidad. Entonces, pues ya terminamos. Muchas gracias a todos de nuevo y que tengan un bonito fin de semana. Bye bye, chicos. Bueno, profe. Gracias, maestro, igualmente. Hasta luego, nos Bueno, vemos. me queda igual, profe. Que leía así, para que sepa. ¿Así te Pero quedó? se ve todo feo. Ok. Sí, pero se ve feo el mío. Ah, no te preocupes. Porque Si lo había quieres, hecho mal. ya la próxima lo revisamos, ¿sale? Está bien, O gracias, profe. vuélvelo a hacer ya en limpio y queda bien. Nos vemos. Ah, bueno, está bien. Sí, adiós.